Inició en esta capital el Coloquio Internacional Valencia 1927, La Habana 2017, Intelectuales, Política y Cultura. Se prepara en Guantánamo el primer evento metodológico nacional para alumnos y profesores de la danza. Y abrirá este miércoles en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lan una muestra homenaje por los 90 años de Raúl Martínez. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del martes 28 de noviembre de 2017. Esta mañana iniciaron en La Habana las jornadas del Coloquio Internacional Valencia 1937, La Habana 2017, Intelectuales, Política y Cultura, dedicado a los 80 años del Congreso de Valencia, cita que reunió a diversos pensadores en contra del fascismo. Organizado por la Fundación Alejo Carpentier y la Universidad de Valencia, el encuentro reúne hasta el jueves a representantes de Cuba y otras naciones. Estas imágenes fueron tomadas hace 80 años. El 4 de julio de 1937, presidido por un terrible bombardeo, el gobierno de la República Española se trasladó en plena guerra civil desde Madrid, asediado por las tropas franquistas, a Valencia. La ciudad fue capital de la República durante 11 meses y en ese tiempo congregó a la intelectualidad internacional más comprometida. 200 escritores se dieron cita en el Congreso para luchar con sus ideas por la libertad. Hoy se recuerda en La Habana este importante encuentro. 3 jornadas reúnen a intelectuales de Cuba y otras naciones para debatir sobre la trascendencia de la cita y el papel de los pensadores en la contemporaneidad. ¿Qué queremos hacer nosotros ahora que estamos viviendo esta época espantosa de neoliberalismo, de ultrafascismo, de ultraderecha? Pues hacer algo parecido, recuperar aquel momento, recuperar aquellas fuerzas y echar a andar. La doctora Graciela Pogolotti recordó en la apertura la inmensa obra de Armando Hart y cuánto de aquel congreso y su postura hay en su legado, al tiempo que invitó a debatir, intercambiar y dialogar desde el terreno de la conciencia sobre los temas más cruciales del mundo hoy. El ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto Jiménez, destacó la vigencia de aquel Congreso de Valencia como un espacio de debate y confluencias, no como un suceso pasado, aislado en la historia. Me parece extraordinario que Graciela, con Luisa, con la Universidad de Valencia, la Fundación Carpentier haya organizado este coloquio y creo que organizarlo bajo ese concepto de ver ahora qué vamos a hacer, qué pueden hacer los que, digamos, tenemos posibilidades de utilizar la palabra, posibilidades de utilizar, de promover el pensamiento, de promover aquella frase de Fidel, doctora, sembrar ideas, sembrar conciencia. Diversas generaciones de intelectuales estudiosos han llegado a La Habana convocados por la Fundación Alejo Carpentier. Los temas nos acercan a las circunstancias históricas del Congreso de Valencia en 1937, su significado, la trascendencia y los retos que hoy presenta el panorama mundial. Hoy en día el mundo es muy diferente, pero enfrentamos problemas muy similares de crisis, ¿no? Momentos de crisis y de terror o de crisis con la forma del terror, del terrorismo, ¿no? Del neoliberalismo que se expande por todos lados y al que parece que no podemos presentar ninguna resistencia, ¿no? Los intelectuales estamos un poco aquí desde un punto de vista muy humilde, pero muy reflexivo, muy serio, pensando cómo podemos oponernos de nuevo con esos principios de humanismo y de internacionalismo a un capital y un capitalismo que lo devora todo y que no respeta nada, no respeta diferencias y todo lo aplana, ¿no? Roylán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. La sede de la Asociación Hermanos Saiz en Holguín abre sus puertas a una peña literaria en la cual confluyen las experiencias de varias generaciones de creadores pertenecientes a la organización de la joven vanguardia artística cubana. Desde la ciudad cubana de Los Parques recibimos el reporte. La Casa del Joven Creador en Holguín acoge la peña literaria Palabras Compartidas, espacio impulsado por la sección de literatura de la Asociación Hermanos Saiz y que se propone trascender los márgenes de las romerías de Mayo, donde nació hace 20 años. Estaremos interactuando con una persona que haya estado vinculada con la Asociación Hermanos Saiz, que haya crecido
como intelectual dentro de la asociación y como un autor joven que lleva poco tiempo en la asociación y que busca experiencia y busca crecer como intelectual dentro de la asociación. Invitado de lujo al encuentro asistió José Luis Serrano, destacado escritor holguinero galardonado recientemente con el Premio de la Crítica 2017 por su libro de poesía Geometría de Lobachevsky. En un ambiente de intimidad, recordó los días fundacionales de la editorial La Luz cuando se publicara su libro de décimas Bufón de Dios. También compartió algunos de sus versos pertenecientes a textos más recientes y comentó cuánto influyó en su crecimiento intelectual pertenecer a la Asociación de la Joven Vanguardia Artística Cubana, un diálogo provechoso para todas las generaciones que confluyen en el espacio. Es un espacio sumamente importante porque es un lugar donde se puede hablar de literatura con entera libertad, es decir, cuando digo entera libertad me estoy refiriendo a poder hablar de los intersticios de la palabra, hablar de los derroteros que tiene la poesía en los momentos contemporáneos, es decir, hablar no solamente de las cosas que uno hace, sino compartir también sobre lo que escriben otros autores. En el encuentro, el escritor y periodista Rubén Rodríguez presentó el más reciente número de Ámbito, suplemento cultural del periódico Ahora, que celebra 30 años de salida ininterrumpida. Esta edición recoge de manera especial prosa y poesía de algunas nuevas voces holguineras. La tarde cerró con una descarga del trovador Fernando Cabreja y la invitación a regresar siempre al encuentro de la literatura con palabras compartidas. Desde Holguín, Yadiani Rojas, Noticiero Cultural. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La revista digital La Jiribilla propone un dossier titulado El de las tempestades en el pecho, en conmemoración al primer aniversario de la desaparición física de Fidel Castro, compilación de textos que nace de una colaboración con el capítulo cubano de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Destacan aquí textos de Frei Beto, Danny Glover y Piero Gligesis. También se incluyen opiniones de una decena de intelectuales de varios países que ponderan la dimensión política y humana del líder cubano. La Jiribilla publica además un texto de la autoría del crítico Manuel López Oliva titulado Armando Huella y Legado, boceto para un cubano necesario, un homenaje al recientemente fallecido intelectual revolucionario Armando Jardávalos. Por su parte, la publicación digital Cubasí informa sobre el desarrollo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México, uno de los más importantes encuentros de promoción literaria del continente. La cita inició este fin de semana con una conferencia del escritor estadounidense Paul Auster, en la que recordó la obra de Edgar Allan Poe, uno de los mayores narradores y poetas de Estados Unidos. Auster destacó el impacto de la obra de Poe en escritores como el también estadounidense Walt Whitman y los franceses Stéphane Mallarmé y Charles Baudelaire. Auster, quien presenta en la Feria del Libro de Guadalajara su última novela, 4321, intercambió con periodistas sobre temas de actualidad. Entre ellos, se refirió a la presidencia de Donald Trump y los desafíos de la prensa. Y por último, la agencia Prensa Latina da a conocer que el tenor español Plácido Domingo actuó este lunes en el yacimiento arqueológico de Numancia en la provincia de Soria, al norte de España, a los pies del monumento a los héroes numantinos. La función conmemoró los más de 2000 años del asedio y caída del pueblo celtíbero y se inscribió dentro del programa para impulsar la candidatura de ese territorio como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Durante el concierto, Domingo recitó textos de la Numancia de Miguel de Cervantes y cantó arias de ópera. El asedio y conquista de la ciudad celtíbera de Numancia constituye uno de los episodios más interesantes de la conquista romana de la península ibérica. Y con este fragmento de una de las interpretaciones de Plácido Domingo cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Vamos a hacer una primera pausa en nuestro recorrido informativo. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la locución en nuestro país. Será después de nuestros compromisos promocionales.
La ciudad de Guantánamo acogerá del 3 al 9 de diciembre el primer evento metodológico nacional para alumnos y profesores de danza. La cita pretende perfeccionar el sistema de la enseñanza de esa manifestación en nuestras escuelas de arte. La Escuela Regional de Danza Alfredo Velázquez Carcasés de Guantánamo auspiciará del 3 al 9 de diciembre un evento metodológico nacional para el perfeccionamiento de los planes y programas de estudio en esa especialidad de las artes escénicas. Al evento se prevé asistan profesores, músicos, bailarines y estudiantes del nivel medio profesional de las escuelas de danza de 5 provincias del país. El objetivo es perfeccionar el sistema de enseñanza de esa importante manifestación artística con gran arraigo en la región y particularmente en Guantánamo. El programa de actividades incluye conferencias, talleres y clases de técnicas danzarias y musicales, estas últimas dirigidas a los percusionistas que acompañan cada clase de danza. El certamen incluye además funciones en el Teatro Guaso de la ciudad cabecera y en el Encanto de Baracoa, así como una visita al Guirito, comunidad donde nació el maestro Alfredo Velázquez, uno de los fundadores de la Escuela Regional de Danza de Guantánamo, que para honrar su legado hoy lleva su nombre. Yanela González, Noticiero Cultural. Y del panorama de la danza seguimos hablando. En la más reciente temporada del Ballet Nacional de Cuba, la joven coreógrafa Eli Regina Hernández estrenó la pieza Anjali. El periodista Yuris Nórido ofrece sus impresiones sobre esta creación coreográfica. Hace algún tiempo asistimos a los primeros estrenos de Eli Regina Hernández y en su momento destacamos su capacidad de decir, esa vocación metafórica sin alardes, ese sentido de la síntesis y la evolución ciertamente dramática. Eli Regina nunca ha sido una simple componedora de pasos. Con Anjali, su más reciente creación para el Ballet Nacional de Cuba, asistimos a un ejercicio francamente reflexivo. Vislumbramos el desarrollo de una idea, pero su planteamiento nunca resulta denso o abrumador. La lógica de Anjali parece ser la de los sueños. La lógica y la estructura, de hecho, son las de ciertos sueños que devienen persecución angustiosa e inexplicable. Ese sería un punto de partida, un basamento, una pista. Pero a partir de ahí, los sentidos se abren en espectro. Pueden ser múltiples, disímiles, contrastantes. Eli Regina no impone, más bien propone. Nunca es absolutamente diáfana, ni siquiera en sus obras más programáticas. La coreógrafa apuesta por cierta subversión del canon académico, que no llega a ser violentado del todo, lo que algunos llaman ballet contemporáneo, ámbito contaminado. Algunas secuencias se contraponen a la lógica del ballet más tradicional. Inversión del sentido del giro, por ejemplo. Aparecen elementos escenográficos que inciden en la línea de la danza. Los bailarines parecieron identificados, particularmente la primera bailarina Annette Delgado, que ha demostrado sobradamente su capacidad para asumir disímiles estilos. Algunos encadenamientos resultan un tanto dificultosos. Por momentos fue demasiado evidente la complejidad técnica de la coreografía. Si la obra permanece en el repertorio activo de la compañía, lo más lógico, lo deseable, todavía puede perfilarse más en los salones de ensayo. Anjali demuestra la creciente madurez de Eli Regina Hernández, que es además una valiosa bailarina. Es una coreógrafa con herramientas y con sensibilidad para usarlas. Hace rato que dejó de ser una promesa. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la locución en nuestro país a propósito de la celebración el próximo 1 de diciembre del Día del Locutor. El periodista Pedro de la Hoz ofrece sus criterios al respecto. Bienvenido. Gracias. Antes de dar la cara, se debe dar la voz. Ese es el instrumento del locutor o la locutora, ya sea de uno u otro sexo. Es una profesión exigente, compleja, que implica vocación, dominio técnico, virtudes comunicativas y principios éticos. La naturaleza inclina, pero no obliga. Se requiere disposición y salud del aparato fonador, conjunto de órganos de la anatomía humana que intervienen en la generación y ampliación del sonido al hablar. Garantiza la potencia de la emisión vocal, el timbre y color de la voz. Luego están la modulación, la articulación, la dicción. Pero en el arte de la locución vale sobre todo la intención, la emoción y la intelección de los mensajes. La convicción de lo que se dice se halla indisolublemente ligada a la manera de decir, contenido y forma. En fin, cultura y sensibilidad.
Sin estos elementos no se logra un sello personal ni un estilo, aspiraciones máximas de los profesionales de la locución. Hay locutores especializados en la lectura de textos y los hay que improvisan y animan. Unos y otros merecen idéntico respeto y en sus respectivos terrenos pesan sus jerarquías. Si la presencia mediática de la locución comenzó y resulta decisiva en la radio, con la televisión se plantearon nuevos problemas y hasta cierto punto cambiaron las reglas del juego. A la voz se le sumó la imagen. Fue entonces cuando entraron a formar parte de los fichajes el rostro, el cuerpo, el maquillaje, el vestuario y lamentablemente la imposición de modelos físicos y patrones de belleza procedentes de la visión hegemónica occidental. Por suerte, eso ha ido cambiando en nuestro medio, mucho más aceleradamente en los últimos años. Las locutoras y locutores cubanos de la televisión se parecen cada vez más hoy a la diversidad de la nación. Mujeres y hombres por igual, jóvenes y veteranos, negros, mestizos, blancos. Es un balance que debemos favorecer y cuidar cada vez más. Luego se ha introducido un tema que genera polémicas y atrincheramientos, el cual se resume en una aparente dicotomía. ¿Pueden los actores y periodistas fungir como locutores? Lo primero que cabría delimitar es que la actuación, el periodismo y la locución responden a códigos bien diferenciados, pero partir de los extremos, es decir, excluir los desplazamientos profesionales por una parte y de otra admitirlos sin conocimiento de causa, nos conduce a incomprensiones y dogmas que han perjudicado más de un proyecto artístico o comunicativo. Muchos buenos actores y buenas actrices han dado en la diana de la locución. No pocos periodistas han desarrollado capacidades en este campo. Y por qué no, también contamos con locutores que han cumplido actuaciones dramáticas relevantes y funciones periodísticas eficientes. Dejemos atrás los prejuicios y luchemos, eso sí, contra la descalificación, el intrusismo y otros males que de vez en cuando afloran. Entre estos últimos, la verborrea, la vulgaridad, las muletillas, la pobreza idiomática, el encartonamiento y una nefasta categoría que en Cuba hemos dado en denominar picuísmo. Soy de los que agradece la sobriedad, la sinceridad, la discreta familiaridad, el compromiso con las ideas y la transmisión de valores éticos y culturales. Soy de los que aplaudo a la legión de locutores que a lo largo del país defienden la cubanía. A ellos vaya mi reconocimiento en vísperas del Día del Locutor. Y a ti también, Indira. Muchísimas gracias, Pedro, y también por estos criterios en torno a la locución en nuestro país, tema sobre el cual debatimos esta semana en nuestra sección Contrapunteo. Mañana el colega Yuris Norido compartirá algunos de los mensajes enviados por la audiencia. Déjenos saber su opinión, escríbanos a contrapunteo.cubarte.cul.cu o a través de nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba, donde también publicamos otros contenidos. Tiempo para hacer una segunda pausa. Al regreso le hablamos de artes visuales desde diferentes regiones del país. Mantenga la sintonía con nuestra señal informativa. El Comité Provincial de la UNIAC en Villa Clara organizó una jornada de homenajes para recordar el legado y la obra del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Como parte del programa se exhibe la muestra Fidelidad.
Escritores y artistas villaclareños participaron en el homenaje que el Comité de la UNIAC en la provincia dedicó a Fidel Castro. Se abrió al público la exposición fotográfica Fidelidad, con 31 fotos a color tomadas por Eridánio Sacramento cuando las cenizas del comandante pasaron frente a la Biblioteca Martí, lugar donde el 6 de enero de 1959 le habló al pueblo de Santa Clara. Nada más que recoge la expresión popular de distintas generaciones del pueblo santaclareño, de muestras de sinceridad, sentimiento, de expresión a un líder que lo dio todo por este país, lo dio todo por este pueblo. Escritores como Jorge Luis Mederos, Caridad González y Mariana Pérez leyeron sus textos, décimas, apuntes, poesías inspiradas en la figura de Fidel Castro Ruz. Fidel, en primer lugar, sin ser nuestro padre, nos dio la vida, nos dio la libertad, nos dio la dignidad que hoy todos los cubanos tenemos. El legado de Fidel va a estar presente siempre, en Cuba y en el mundo entero, porque Fidel era un hombre extraordinario, un pensamiento enorme que todo lo veía el futuro, veía moverse el mundo constantemente. También la música de Ensemble Cuba Contemporánea, que dirige Irina Toledo, representó la gratitud de los artistas ante un hombre sensible como el comandante Fidel, quien apoyó siempre el desarrollo del arte. A través de un lenguaje musical, resaltar el sentido latinoamericano, internacionalista y cubano que siempre Fidel tuvo para con las nuevas generaciones y todo lo que realizó durante su gobierno por la cultura cubana. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Mañana miércoles a las 5 de la tarde en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Olán quedará inaugurada la muestra personal Raúl Martínez Alegreto Cantabile con obras del destacado artista Premio Nacional de Artes Plásticas 1994. La exposición, que forma parte del programa de homenajes por el aniversario 90 de su nacimiento, mostrará las diferentes etapas de su poética con obras poco vistas de este importante creador de la historia del arte cubano. Vísperas de la inauguración de esa muestra, en los minutos finales de esta emisión, nos acercamos a la obra de este relevante creador de las artes visuales de Cuba. Considerado una de las figuras más relevantes de la plástica cubana contemporánea, Raúl Martínez cumpliría 90 años en este 2017. Raúl fue uno de esos artistas polifacéticos para el cual crear era más que nada una manera de comunicarse con el otro, de mostrar sus problemas, sus miedos e intereses. Y aunque muchas de sus obras forman parte del imaginario cubano de la Revolución, otras permanecen casi desconocidas. En realidad fue un hombre que tuvo una trayectoria muy disímil, que siendo uno de los grandes abstractos en la década del 50, en la década del 60 hizo una iconografía de la Revolución sorprendente, totalmente diferente a lo que se esperaba de la trayectoria de un abstracto, y nos dejó una manera de mirar a los propios cubanos, a cómo somos. Es una trayectoria muy bonita que mereció, por supuesto, el primer premio nacional de artes plásticas en el año 1994, que se otorga a artistas vivos, y en ese momento no había dudas de que era el artista vivo más importante de Cuba. Su trabajo recorre diferentes etapas de una poética que supo conformar y que trasciende hasta nuestros días. Desde sus inicios abstractos, su conocida incursión en el pop, sus fotografías, collage, hasta sus últimas abstracciones de la década del 90 del pasado siglo, Raúl Martínez regaló a Cuba una visualidad diferente de sus días. Hizo un trabajo pedagógico, pero de contacto con los alumnos de Lisa, de la ENA, que iban a su casa, incluso daba talleres en su propia casa. Fue un gran diseñador también, fue un gran fotógrafo, fue editor del magazine Lunes de Revolución, y en todos esos ámbitos impuso una manera muy peculiar de trabajar, y eso, por supuesto, tiene una gran trascendencia. A él se debe la más sorprendente iconografía social que se haya realizado en el arte cubano. Martí, el Che, los héroes encumbrados y los humildes, la gente común, los amigos, todos. La tensión entre lo colectivo y el mundo propio del artista hablan de un temperamento artístico que se afiló al más genuino espíritu de la época para crear
las inéditas imágenes con las que sentirnos cubanos. Que a veces determinadas obras se convierten en íconos en el imaginario popular, ¿no? Y lógicamente la iconografía heroica de Raúl en los años 60 creó una imagen del cubano diferente a la que había habido en la pintura anteriormente. Pero hay un cartel, que es el cartel de la película Lucía, que tiene esos rostros de esas tres mujeres, de esos tres tiempos de que habla la película, que yo creo que es un objeto de la cotidianidad que todos nos gusta tener, que mucha gente lo atesora, lo tiene montado en su casa. El afiche de Lucía es una cosa muy linda y es icónica dentro de la cultura cubana. En sus manos quedan muchas de las imágenes que hoy nos acompañan. Unas Lucías, un Fidel multiplicado, un pueblo entero. Junto a él también el primer Premio Nacional de Artes Plásticas. Más que eso, un homenaje siempre, porque como lo despidiera de este mundo la profesora Pogolotti, Raúl no fue un artista de la plástica, sino un creador de la cultura, un creador de arte nuevo para los tiempos nuevos. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del inicio en esta capital del Coloquio Internacional Valencia 1927, La Habana 2017, Intelectuales, Política y Cultura. Le contamos de los preparativos en Guantánamo del primer evento metodológico nacional para alumnos y profesores de la danza y conoció de la muestra homenaje a Raúl Martínez, que será inaugurada este miércoles en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam. Mañana regresaremos con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.